El escándalo de la USAID, la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos, pica y se extiende. Pero nos preguntamos, ¿su intervención es para rectificar sobre el papel que ha jugado desde hace 64 años la agencia como fachada de la CIA para derrocar gobiernos en nombre de los derechos humanos y supuestamente resolver las crisis humanitarias en las naciones donde ellos mismos han generado caos y las desestabilizaciones? Pues la respuesta es no. Es tanta la corrupción que debieron darle un stop. Esa es una de las hipótesis, pero más allá es una realidad. Curiosamente, colocaron al frente al mismísimo secretario de Estado de Estados Unidos, Marcos Rubio, que apoyó, recordemos, a la oposición extremista de Venezuela en el 2019 para tratar de intervenir el país a través de la USAID y otras agencias y dar un golpe de Estado al presidente Nicolás Maduro. Pero los protegidos por Marcos Rubio presuntamente se robaron el dinero para ese propósito. No lo decimos nosotros, son las investigaciones que llevan desde el FBI. La otra hipótesis es la lucha interna del Estado profundo. Trump se está cuidando las espaldas y no quiere que funcionarios del FBI y de la CIA le den una sopa de su propio chocolate, lo que ellos aplican en otras naciones. Lo cierto que está en pleno desarrollo esta cuestión y el gobierno de Venezuela tenía razón. Juan Guaidó, Leopoldo López, Julio Borges, María Corina Machado y todo ese combo de la extrema derecha hicieron negocios de la conspiración con los migrantes, con las sanciones ilegales que tanto daño hicieron a los venezolanos. Son tan bárbaros que estafaron a Estados Unidos en sus propias narices. Se calcula que presuntamente se robaron, según el presidente Maduro, al menos 31.000 millones de dólares en nombre de la libertad de Venezuela. Guaidó y los 40 ladrones. Escándalo en la USAID. Pongamos el punto en la I. La USAID era la agencia del gobierno de Estados Unidos encargada de proveer y organizar la cooperación internacional estadounidense. Fue creada en 1961 por el presidente John Kennedy, con el fin de centralizar la ayuda internacional estadounidense en más de 100 países donde supuestamente promovía el crecimiento económico, la democracia y los derechos humanos. Pero empezó a desviarse de estos objetivos cuando condicionaron la entrega de ayuda y empezaron a exigir que los gobiernos adoptaran políticas favorables a los intereses del gobierno estadounidense. La USAID estuvo vinculada con la oficina de la CIA encargada de formar a cuerpos de seguridad extranjeros en técnicas de terrorismo y tortura. Sus integrantes han sido acusados de ser parte de intentos de desestabilización y golpes de Estado. Y gobiernos de distintos países la acusan de ser el brazo injerencista de Estados Unidos. Sus fondos procedían del Congreso y con ellos se financiaban principalmente a organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales y organismos oficiales de los países en los que actuaba. En su programa político American First o Estados Unidos Primero, el actual presidente Donald Trump prometió reducir el tamaño y los gastos del gobierno federal. Y en una de sus primeras órdenes ejecutivas, suspendió el gasto exterior y ordenó la paralización de todos los proyectos de cooperación. Esta agencia contaba con más de 10.000 personas en su nómina. La USAID es la pantalla perfecta de la CIA. O sea, para poder cumplir el papel por el cual fue fundada la Agencia Central de Inteligencia, se necesitaba una organización como esa que cumpliera propósitos de actuar de manera libremente, de manera abierta, escondiendo los verdaderos planes de la CIA. Si nosotros vamos a la fundación de la CIA, que estaba prevista como una organización pensando en el dominio estadounidense, incluso en el siglo XXI, ese propósito de que si en el siglo XXI
prevalecieran algún tipo de valor en el mundo, los valores que deben prevalecer serían los valores estadounidenses. Y la USAID se crea pensando en esta conquista de todos los espacios. Y va a ser extremadamente eficiente. En el caso de América Latina, su primer proyecto fue la Alianza para el Progreso. Es importante pensar en la Alianza para el Progreso porque fue un proyecto multimillonario de millones de dólares, miles de millones de dólares que fueron dedicados aparentemente para hacer crecer económicamente el continente, para resolver problemas reales que el continente tenía y reconstruir América Latina para enfrentarlo a la revolución cubana, para que no se repitiera una revolución como la cubana. Pero el fin real de este dinero, de esta enorme cantidad de dinero, no fue exactamente realizar labor social ni levantar la economía, sino se usó para financiar la represión en el continente. La USAID era especialista en financiar los movimientos de cantantes y artistas en los diferentes países, es decir, a través de la industria cultural, del movimiento musical, se desestabilizaban los gobiernos. Es decir, se trataba del golpe blando, de las revoluciones de colores, la reedición del Plan Cóndor, donde también jugó un papel estelar esta agencia. Welcome to Venezuela 8 Live. Su primera avanzada, el concierto Venezuela 8 Live. Los cañones, las voces de más de 30 artistas internacionales que ese día convirtieron sus cantos en tambores de la guerra. A partir de hoy nuestro país va a ser diferente y libre. Queremos que pase la ayuda humanitaria y sí va a pasar. Basta ya de dictaduras de izquierda en América Latina. Sí que me has hecho falta. Todos esos cientos de miles o millones de venezolanos voluntarios que van a venir aquí, vamos a abrir el canal humanitario. Mi vida yo soy feliz. Librarse de la tiranía de un movimiento en agonía. Un conjunto de artistas y cantantes ligados a la mafia Estefan en Miami. Lo que se sonaba, lo que se escuchaba en esta parte de Cúcuta era viento de guerra. Los medios de comunicación de acá, colombianos, estaban todos los días bombardeando mediáticamente ese momento, tanto el concierto como esa supuesta ayuda humanitaria. Todo era un show mediático para hacer una invasión militar a nuestra República Bolivariana de Venezuela. Realmente, ese era el trabajo de la USAID. O sea, la USAID jugó un papel importantísimo en todo ese movimiento en el continente americano. Lo hizo contra Venezuela, lo hizo contra Cuba. Tuvo la tremenda responsabilidad de financiar conciertos de música. Cuando ocurrió la famosa revolución de colores en Yugoslavia, con Otpor, donde la música jugó un papel tan importante, porque Otpor fue la primera experiencia de golpe suave, fue la primera experiencia de revolución de colores. El dinero que se utilizó para preparar esa revuelta, esa sublevación juvenil, como le llamaron, esa primera revolución suave de guerra no violenta en Yugoslavia, en Belgrado. El dinero era de la USAID, o sea, los que financiaron todo ese movimiento fue la ANEP, o sea, fue dinero de la USAID. Y dinero de la USAID se utilizó para preparar todas las acciones contra Cuba después. O sea, el trabajo de la USAID en este terreno es digno de mencionarse siempre porque fueron a través de sus representantes, a través de los oficiales de la USAID, a través de los funcionarios de la USAID, se entrenaron a los torturadores, se entrenaron a la policía, a los militares, golpistas, que actuaron en muchos de los países después con el famoso Plan Cóndor. Hay un ejemplo que es muy paradigmático, que es el caso de Dan Mitrioni. O sea, Dan Mitrioni, que después fue ajusticiado por los Tupamaros, era un representante de la USAID, era un funcionario de la USAID, un hombre que viajaba como funcionario de la USAID y que entrenó a los militares en varios países de Latinoamérica en técnicas de tortura. O sea, la USAID además sirvió para estructurar todo un trabajo con los medios de comunicación
financió medios de comunicación, creó medios de comunicación. Aterricemos en Venezuela. Desde la llegada del comandante Chávez en 1999, Estados Unidos atacó a la revolución, financió el golpe de Estado del año 2002 y a través de la USAID pagaba a las ONGs. Estas organizaciones no gubernamentales son el brazo ejecutor de la CIA para bajar los recursos con el propósito de desestabilizar con falsa bandera la defensa de los derechos humanos. Su máxima expresión fue en el primer gobierno de Donald Trump, que hoy interviene paradójicamente la USAID, donde se vieron sin filtros cómo financiaron a la oposición extremista venezolana con mucho más fuerza a partir del año 2019. Hay que recordar cómo intentaron ingresar la supuesta ayuda humanitaria por Colombia con financiamiento de la USAID y también financiaron la migración que fue impulsada precisamente por esta desestabilización en Venezuela. Aquí en la Plaza Altamira, donde ahora brilla La Paz, ubicada en el municipio Chacao, considerado el bastión de la oposición, la ultraderecha creó acciones violentas que sumó argumentos para que Estados Unidos, a través de la USAID y otras agencias, destinaran recursos para la supuesta estabilidad democrática del país. Venezuela enfrentó un manual de la USAID. ¿Y cómo nació? ¿Y para qué? Desde entonces llevan 64 años patrocinando golpes de Estado con la fachada de la defensa de los derechos humanos y la crisis humanitaria. En Venezuela tuvo su máxima expresión con el apoyo a Juan Guaidó como supuesto presidente interino. Lo que jamás se imaginó Estados Unidos es que esta autojuramentación era el inicio de una historia de robo en sus propias narices. Y esto es la crónica de un saqueo anunciado. El desastre que estamos viendo con la USAID, el desastre que está saliendo a la palestra, es poco de lo que nosotros desde hace muchos años venimos denunciando. ¿Cuántas veces no lo hemos dicho desde la Asamblea Nacional? Porque la USAID es la fachada monetaria de la Agencia Central de Inteligencia. Lo que estaba detrás era la conspiración, el asesinato, el ingreso de armas y explosivos a Venezuela. Ayuda humanitaria, una coalición. Pero ¿por qué si el primer gobierno de Trump apoyó a ciegas a la extrema derecha hasta el punto de intentar ingresar una supuesta ayuda humanitaria por Colombia, hoy destapan el escándalo de corrupción de esa agencia? Un informe oficial de la USAID reveló que desde el 2017 hasta septiembre del 2024, Estados Unidos a través de esa agencia destinó a la supuesta crisis humanitaria de Venezuela 1,8 mil millones de dólares y el Departamento de Estado 1,6 mil millones de dólares, para un total de 3,5 mil millones de dólares, lo que equivale a la producción de 58 millones de barriles de petróleo en 7 años, es decir, un promedio de 23 mil barriles día, que es lo que produce Jamaica para mantener a la población de su país. En ese mismo informe, la USAID detalla que el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció más de 379 millones de dólares en fondos humanitarios adicionales para atender a los 2.860.000 migrantes venezolanos, cifra que contradice los 8 millones de migrantes que siempre argumenta la extrema derecha para pedir apoyo internacional. Otro informe de la USAID del 10 de julio del 2020 detalla la entrega de más de 232 millones de dólares a la oposición y especifica que de esos, más de 128 millones de dólares fueron asignados al supuesto presidente interino Juan Guaidó y su administración, mientras restauraban la gobernanza. Pero fueron más. El escándalo es tan grande que hasta medios de comunicación colombianos que antes apoyaban a Guaidó reseñaron que la USAID entregó más de 500 millones de dólares al autoproclamado que no fueron utilizados precisamente para la crisis humanitaria. USAID destinó 507 millones de dólares a Venezuela. Robaron para además mantener el lobby de la gusanera, un lobby permanente para seguir atacando a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua y a todos los países libres e independientes en nuestra región. Y aunque algunos de ellos, como Carlos Vecchio, nieguen que hayan administrado fondos de la USAID, las evidencias están allí. In the meeting today, I was able to give them the great news that I'm announcing $52 million in new funding from USAID to support the interim government. El FBI investiga a Juan Guaidó y sus aliados. La Asamblea Nacional pone a la orden de Estados Unidos las pruebas de la corrupción de los fondos otorgados por la USAID a la extrema derecha. 11.000 millones de dólares. Por intereses
del oro secuestrado en el Banco de Inglaterra de manera ilegal e ilegítima. 2.000 millones de dólares. Veníamos nosotros trabajando esas cifras ahora. Quiere decir que todo este dinero que se han robado Citgo, USAID, cuentas bancarias y oro, solamente sumando esto daría 31.000 millones de dólares efectivo, billete sobre billete que se repartieron la banda fascista de mafiosos y ladrones. Le metieron la mano en el bolsillo a los contribuyentes de Estados Unidos. Le metieron la mano en el bolsillo a las instituciones estadounidenses a nombre del pueblo de Venezuela, porque dijeron que todo ese dinero venía a financiar ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela. Y de ese dinero jamás llegó ni un centavo, ni para el pueblo, ni para nadie en Venezuela. Este país lo recuperamos nosotros, a pulso, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha sabiduría, con mucha unión. Bueno, pero es que recuerden que Trump en su primer gobierno utilizó la USAID, se financió la USAID. Todas las cosas que se hicieron contra Venezuela en esos años se hicieron con fondos de la USAID. O sea, todo lo que se preparó contra el gobierno de Maduro en esa época salió de los bolsillos de la USAID. Ahora no les sirve, o sea, ahora les queda incómodo utilizar una organización que además está con un nivel hoy en día de desprestigio tremendo, porque además se ha visto vinculada a elementos extremadamente corruptos de la oposición venezolana. O sea, la USAID fue la que financió todo el proyecto de Guaidó y todo lo que sucedió en aquellos años, y tiene responsabilidad en muchos de los actos de corrupción a los que están vinculados todos estos señores de la oposición venezolana. En toda esta historia, la gran pregunta es ¿por qué a estas alturas interviene la USAID? Una de las hipótesis es la lucha de poderes internos y deben limpiar las agencias de los funcionarios que financiaron el movimiento anti-Trump. Es decir, es un tema del Estado profundo y la intervención es para frenar la conspiración. Podría decirse que el actual mandatario está poniendo sus barbas en remojo para no recibir una cucharada de su propio chocolate y neutralizar cualquier acción en su contra, desde el corazón de la mismísima CIA, agencia de inteligencia que ha intervenido en otros países. Elon Musk calificó a la USAID como una organización criminal y dijo que era el momento que muriera. ¿Pero de verdad acabarán con ella? Necesitan cambiar la imagen ante el mundo y ante los propios estadounidenses. De ahí que sacrifiquen de esa manera una organización que les ha sido tan eficiente en todos los sentidos, pero sobre todo porque necesitan crear una organización similar, pero que responda estrechamente a los intereses del trumpismo. Que el trumpismo no es otra cosa que el nuevo gobierno del nuevo poder estadounidense. O sea, es el poder real estadounidense reconfigurándose, donde hay nuevos actores que están jugando un papel importante dentro de ese poder y que necesitan cambiar algunas cosas. Y entre ellas la USAID les viene muy bien. En una pelea además interna, que no es muy visible muchas veces a los ojos del resto del mundo, pero donde ellos están tratando de controlar no solamente a las organizaciones no gubernamentales y al dinero que se utiliza para financiarlas, sino además a los servicios especiales, donde hay una lucha interna aparentemente por controlar los servicios especiales y subordinar toda esta organización a los intereses de este nuevo poder representado por el gobierno de Donald Trump.
Lo cierto es que la corrupción no la pueden tapar. La oposición de extrema derecha presuntamente robó a Estados Unidos de frente y sin timidez. Hasta el propio mercenario ex boina verde, Jordan Goudreau, que encabezó la operación Gedeón, que fue, recordemos, el intento de invasión por las costas venezolanas en el año 2020, los dejó al desnudo. Well, listen. 4.5 years ago, they had evidence of this. So the FBI had evidence that the CIA was involved in my operation. They didn't investigate that side of it. They protected Juan Guaido. They protected Leopoldo Lopez. They protected the CIA assets involved. They knew exactly who these people were. The FBI knew. And now 4.5 years later, they want to investigate. I wonder how much of that evidence has been destroyed and has been, just done away with. Because the reality is, at this point, they are still using my case as a means to build a case against the President of the United States. This is a conspiracy. The entire case is a conspiracy against the President of the United States. The timing of my arrest, for instance, 4.5 years after the incident, right before the run-up to the U.S. election. You have the USAID-funded media who's spewing this crap, and 4.5 years ago, spewing lies into the media, spinning the entire narrative against me and my team. And now what you have is all the villains of this story, Juan Guaido, Leopoldo Lopez, Bill Barr with CIA connections. These guys they're off scot-free. The FBI never investigated them. They needed to protect these guys. But the heroes of this story, my men who actually sacrificed and were killed, captured, we're all the villains. We're these crazy mercenaries. Del Departamento de Estado a organizaciones no gubernamentales, grupos de la diáspora, organizaciones benéficas, organizaciones religiosas y comunitarias, universidades, por vía de otros gobiernos, empresas con fines de lucro, incluidas las pequeñas empresas estadounidenses, agencias del gobierno estadounidense, investigadores científicos e innovadores, organismos bilaterales, multilaterales. Aquí están, por ejemplo, primer aporte, 120 millones, esto es de la USAID, 120 millones de dólares. 52 millones en la USAID. Aporte del gobierno de los Estados Unidos, 348 millones de dólares. Aporte del gobierno de los Estados Unidos, 407 millones de dólares. Aporte del gobierno de los Estados Unidos, 6 millones de dólares. Aporte del gobierno de los Estados Unidos, 314 millones de dólares. Aporte del gobierno de los Estados Unidos, 171 millones de dólares. Aquí está el contrato que el inocente Carlos Vecchio firmó con la USAID. Que él dice que él no lo hizo ni lo volverá a hacer. De la plata que recibió, no, yo nunca he recibido plata. Aquí está, inclusive, ¿qué plata recibió él? Esto fue firmado en el 2019, 8 de octubre del 2019. América Latina ha sido una de las regiones en las que la USAID desempeñó sus actividades y ha aplicado métodos como los golpes blandos, con el que ha propiciado golpes de Estado con apoyo institucional interno, operaciones mediáticas, manifestaciones de calle y alianzas internas con los estamentos legislativo o judicial. Con este modus operandi, Estados Unidos sacó del poder al expresidente Manuel Zelaya en Honduras, a Fernando Lugo en Paraguay y a Dilma Rousseff en Brasil. En Venezuela apoyó el intento de golpe de Estado contra el presidente venezolano Hugo Chávez en 2002. En Bolivia, en 2013, la USAID fue expulsada por el presidente Evo Morales por injerencia en los asuntos políticos internos. Participó activamente en planes de desestabilización, separatismo e intervención en los procesos electorales. En Cuba, la USAID estuvo detrás de la creación del llamado Twitter cubano, red social cuyo objetivo era imponer un cambio de gobierno. En Haití, esta agencia supuestamente destinó 13.000 millones de dólares para atender a las víctimas del devastador sismo de 2010. Pero se ha denunciado que los fondos no llegaron a sus destinatarios. El país sigue en un caos y no ha logrado hacer frente a la crisis política, institucional, sanitaria y social.
En agosto de 2024, el gobierno de México reveló que durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, la agencia financió a la organización opositora Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad con más de $5 millones. Hay algunas cosas que ha dicho Marco Rubio en estos días. Por supuesto, Marco Rubio está representando por su cargo y por su propio sentido de la vida, ¿no? Es un hombre de extrema derecha, enemigo de los pueblos latinoamericanos, de Cuba y Venezuela, ni se diga. Pero él ha dicho cosas interesantes que tienen que ver con esa nueva visión de Estados Unidos que ellos quieren construir. Él está hablando incluso de que ya no podemos hablar de un mundo donde prime solamente la hegemonía estadounidense. Está hablando de la hegemonía de varias potencias. Están hablando quizás de repartirse el mundo. O sea, cuando uno traduce lo que Marco Rubio está diciendo, uno lo puede entender perfectamente así. Están hablando de cómo se pueden repartir el poder en el mundo y que Estados Unidos entonces juegue su papel dentro de esas grandes potencias, haciéndolo de la manera que ellos lo hacen siempre. También lo anunciaron. O sea, el uso de la fuerza para defender los intereses estadounidenses, para defender la política de Estados Unidos. Por lo tanto, lo que aparezca, lo que surja aquí, no creo que sea mejor que el USAID. Trump ordenó el cierre de la USAID, pero un juez bloqueó su decisión y puso en pausa los despidos luego que anunciaran que todos pasaban a licencia administrativa. Lo cierto es que esa agencia durante más de 6 décadas hizo mucho daño en el mundo. Lo más doloroso es que usaron la excusa de la defensa de los derechos humanos para atacar a los pueblos y luego entraban para aliviar el sufrimiento que ellos mismos causaron. ¿Cuántos muertos, cuántos desaparecidos quedaron sembrados luchando contra las injerencias de Estados Unidos, que usaba su cara de bondad con la USAID? Juan Guaidó está siendo investigado por el FBI en Venezuela, tiene 29 causas abiertas. La gran pregunta es si no había corrupción en la USAID en el primer gobierno de Trump, donde Marco Rubio estuvo al frente apoyando al supuesto gobierno interino de Guaidó, que solo ejecutó el 2% de los más de 700 millones que le dieron. ¿Rubio al frente de la USAID se pagará y se dará el vuelto? Bueno, esta historia pica y se extiende y nosotros vamos a estar allí para contarla. Pusimos el punto en la I.